En los años 80, en medio de una industria musical repleta de talentos, una voz surgió para no parecerse a ninguna otra. María Guadalupe Araujo Young, conocida artísticamente como Ana Gabriel, comenzó a abrirse camino con un timbre ronco, desgarrador y a la vez profundamente emotivo. En 1985 sorprendió al público al participar en el Festival OTI de la canción con el tema Búscame, y aunque no alcanzó los primeros lugares, aquella actuación dejó una huella imborrable. Se estaba gestando la llegada de un artista que no tardaría en redefinir la música popular mexicana. Fue en 1987, en ese mismo festival, cuando interpretó Ay Amor, una composición propia, y conquistó el tercer lugar. Pero lo más importante no fue el premio, sino la revelación. Su voz había logrado cautivar a todo un continente. Ese tema se convirtió en un éxito inmediato y marcó el verdadero inicio de una carrera que jamás retrocedería. Ana Gabriel no solo era intérprete, también era autora de sus letras. En un medio donde muchas cantantes dependían de compositores externos, ella mostró una autenticidad que la distinguió desde el principio. La crudeza de sus interpretaciones se acompañaba con la honestidad de sus palabras, lo que generaba una conexión íntima con quienes la escuchaban. Su público no solo oía canciones, escuchaba confesiones envueltas en música. Y ese vínculo comenzó a expandirse con rapidez, cruzando México y alcanzando países como Chile, Venezuela, Perú y Estados Unidos. El éxito de Ay Amor abrió las puertas de un reconocimiento más grande. Su primer álbum en la década de los 80 ya dejaba claro que Ana Gabriel no sería una cantante pasajera, sino una figura destinada a trascender. Pero el verdadero impacto llegó en 1989 con ¿Quién como tú?, tema que la colocó en la cima de las listas de popularidad en América Latina. Aquella canción no solo consolidó su fama, la convirtió en un fenómeno cultural. En un tiempo en que los sentimientos femeninos en la música eran muchas veces suavizados, Ana Gabriel cantaba con una fuerza inusual, exponiendo el dolor, el deseo y la dignidad con la misma intensidad. Su interpretación era visceral, y eso la volvió inconfundible. El público descubría en ella una versatilidad admirable, podía cantar una balada que desgarraba el alma y, al mismo tiempo, interpretar un mariachi con la misma potencia. Ese talento polifacético le permitió convertirse en una de las artistas más completas de su generación. Y mientras sus discos comenzaban a venderse por millones, los escenarios más importantes se abrían para ella. Desde el Festival Viña del Mar en Chile, donde su participación fue aclamada, hasta los grandes recintos en México y Estados Unidos, su figura crecía con cada presentación. A inicios de los años 90, Ana Gabriel ya no era simplemente una cantante en ascenso, era una estrella consolidada que representaba con orgullo la voz de México ante el mundo. El punto de quiebre definitivo se dio en 1990, cuando lanzó el álbum Tierra de Nadie. Con este disco logró ventas millonarias y una proyección internacional sin precedentes. Fue un trabajo donde su versatilidad quedó más que demostrada, fusionando balada, pop latino y ranchera con la misma maestría, y donde volvió a dejar claro que su poder interpretativo no tenía fronteras. El éxito fue tan arrollador que en cuestión de meses ya se encontraba encabezando listas en varios países de Latinoamérica y en la comunidad latina de Estados Unidos. Ese mismo año llegó un momento que marcaría su historia, la interpretación de Simplemente Amigos, un tema que rompió barreras generacionales y culturales. La canción, que exploraba con valentía los sentimientos en una relación marcada por la imposibilidad, se convirtió en un himno de la música en español. En conciertos multitudinarios, el público la coreaba como si fuese una confesión propia. El eco de esas voces masivas confirmaba que Ana Gabriel había logrado lo que pocos, transformar su música en un espejo de las emociones colectivas. El prestigio de Ana Gabriel se consolidó en escenarios de gran relevancia. Su participación en el Festival Viña del Mar en 1990 fue un hito. No solo se presentó, sino que conquistó al público chileno de manera contundente, llevándose premios y aplausos que la colocaron en la misma categoría de artistas legendarios. Allí demostró que su voz podía electrizar auditorios enteros, desde los primeros acordes hasta el último aplauso. Su presencia en Viña fue tan impactante que quedó grabada como uno de los capítulos más memorables de su trayectoria. Durante esta etapa, la prensa internacional comenzó a llamarla la Diva de América, un título que complementaba el ya ganado de La Voz de México. Y no era una exageración, sus giras abarcaban múltiples países, sus discos se distribuían con rapidez y cada lanzamiento significaba un nuevo éxito de ventas. Su figura se expandía no solo en la música grabada, sino en la televisión, donde sus presentaciones en programas internacionales reforzaban su posición como una de las artistas latinas más queridas y admiradas. Los reconocimientos no tardaron en llegar.
A lo largo de la década obtuvo premios y nominaciones internacionales, entre ellas menciones al Grammy, y compartió escenario con figuras de enorme peso como Vicente Fernández y Juan Gabriel, quienes reconocieron en ella a una intérprete a la altura de los más grandes. La admiración era mutua, y esas colaboraciones contribuyeron a reforzar su estatus como uno de los pilares de la música mexicana en el mundo. Con cada paso, Ana Gabriel escribía una historia distinta, la de una mujer que había tomado por asalto los escenarios internacionales y que, sin importar las tendencias del momento, se mantenía firme en su estilo inconfundible. Al llegar a mediados de los 90, ya había vendido millones de discos y su nombre se mencionaba junto al de las voces más importantes de América Latina. Pero su ascenso no se detendría allí. Lo que vendría después la llevaría a un nivel de grandeza aún más universal, demostrando que su carrera no era una moda pasajera, sino un legado en plena construcción. Exicana a públicos diversos, adaptando su repertorio sin perder la esencia que la distinguía. En esta etapa, Ana Gabriel profundizó en su capacidad de transitar entre géneros con total naturalidad. Sus producciones discográficas exploraban desde el pop latino hasta los mariachis más tradicionales, uniendo generaciones y logrando que tanto jóvenes como adultos se reconocieran en sus interpretaciones. Esta versatilidad se convirtió en un sello distintivo que la mantenía vigente en una industria cada vez más cambiante. Sus canciones eran programadas en estaciones de radio de géneros distintos, lo que reforzaba su universalidad. El reconocimiento internacional siguió creciendo. Sus nominaciones a premios de gran prestigio, como los Grammy y Latin Grammy, demostraban que su alcance iba mucho más allá del mercado mexicano o latinoamericano. Era respetada en la industria musical global por la solidez de su trayectoria y la autenticidad de su propuesta artística. A la par, recibió homenajes en países como Chile, Puerto Rico y Estados Unidos, donde era aclamada como una artista capaz de unir a la comunidad latina bajo un mismo sentimiento. La influencia de Ana Gabriel también se expandió en el plano cultural y social. Muchas de sus letras, cargadas de emociones profundas, se convirtieron en himnos para quienes atravesaban desamores, separaciones o luchas personales. Su interpretación de canciones como Es demasiado tarde o Evidencias alcanzó una dimensión casi testimonial, cada nota parecía narrar la historia de alguien en el público. De esta forma, su música trascendía lo comercial para instalarse en la vida cotidiana de sus seguidores, acompañándolos en momentos decisivos. Uno de los aspectos más admirados de su carrera en estos años fue su capacidad de mantener independencia artística sin perder cercanía con las nuevas generaciones. Mientras otras figuras se diluían con el paso del tiempo, Ana Gabriel seguía conquistando escenarios multitudinarios. Era habitual verla compartir cartel con artistas de distintos géneros, desde los más tradicionales hasta las estrellas del pop latino, lo que reforzaba su papel como puente entre estilos y generaciones. Al entrar al siglo XXI, su título de La Diva de América adquirió más fuerza que nunca. No había otro artista que pudiera combinar el peso de la tradición mexicana con una presencia global tan contundente. En cada presentación internacional, no solo representaba su propia carrera, era percibida como embajadora de un país cuya música encontraba en ella una intérprete insuperable. Con más de 40 millones de discos vendidos para ese momento, Ana Gabriel se posicionaba entre las artistas mexicanas más exitosas de todos los tiempos. Pero más allá de las cifras, lo que sostenía su grandeza era esa conexión irrepetible que mantenía con el público. Su carrera, lejos de mostrar signos de desgaste, entraba en una etapa de madurez en la que su voz, cargada de experiencia y emoción, sonaba más poderosa que nunca. El legado estaba en construcción, pero ya era evidente que se trataba de una figura destinada a perdurar. Su historia no terminaba en los récords de ventas ni en los auditorios abarrotados, lo que venía era la confirmación de que Ana Gabriel no era únicamente una artista de éxito, sino un ícono eterno de la música en español.